FileMaker Magazine, recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a ver cómo podemos organizar un poco nuestro espacio de trabajo de guiones en FileMaker. Empezamos. Cuando creamos un archivo nuevo con FileMaker y abrimos desde aquí, desde el menú Guiones, el espacio de trabajo de guiones, nos aparece esta ventana completamente en blanco y si pulsamos este botón más de la parte superior izquierda, se nos crea un nuevo guión, pero también aparece todos los elementos que tenemos en el espacio de trabajo de guiones. Tenemos en la parte izquierda los guiones que vamos a ir creando, en la parte derecha los pasos de guión que podemos utilizar y aquí vamos a ir añadiendo pasos de guión para configurar nuestro guión. Existen muchos tutoriales que nos explican en qué consiste cada uno de estos pasos de guión. Existen tutoriales que nos cuentan para qué sirven todos estos botones, pero lo que no nos cuenta nadie en ningún sitio es cuál es la mejor manera de organizar los guiones dentro del espacio de trabajo de guiones. Se puede hacer de muchas formas. Vosotros podéis utilizar una, otro desarrollador puede utilizar otra. Lo que os voy a contar yo en el vídeo de hoy es cuál es la forma que yo utilizo para organizar mis guiones y que de esa manera el trabajo con el desarrollo sea lo más fácil posible. Vamos a cerrar este archivo que tenemos aquí, que está vacío, y vamos a trabajar con este archivo de aquí, al que tenéis acceso si sois suscriptores de la revista, donde he colocado yo los guiones de una determinada forma, que es la que suelo utilizar en mis desarrollos, y que voy a ir explicándoos en qué consiste y por qué lo he hecho de esta forma. Mirad, si abrimos aquí el espacio de trabajo de guiones, vemos que en la parte izquierda, aquí, aparecen algunos guiones, algunas carpetas. Vamos a ir poco a poco explicando qué es cada uno de ellos. Como idea general, siempre es mejor tener pocos guiones en una solución que muchos guiones en una solución. Quiero decir que vamos a utilizar siempre que podamos guiones libres de contexto. Esto quiere decir que ese guión lo voy a poder utilizar en cualquier presentación independientemente de la tabla o de la ocurrencia de tabla de la que dependa dicha presentación. También vamos a utilizar, siempre que sea posible, parámetros de guión para evitar hacer guiones que sean prácticamente iguales. Seguro que os ha pasado alguna vez que estáis haciendo un guión y decís, me suena que he hecho uno muy parecido. Pues si os suena es que seguramente haya uno parecido y tal vez podáis reutilizarlo simplemente utilizando esos parámetros de guión. Por lo tanto, cuando veáis una solución, si tiene menos guiones, mejor que si tiene más guiones. Incluso aunque la solución sea muy compleja, a veces podemos solucionarlo con muchos menos guiones de los que pensamos. Empecemos por el primero de ellos, On First Window Open. Hay dos guiones que siempre vamos a tener en nuestra solución, y es On First Window Open y On Last Window Close. Como ya habréis detectado, estos guiones que yo he nombrado de esta manera se corresponden con el nombre del activador de guión que los va a poner en marcha. Cuando nosotros abrimos una solución FileMaker, lo habitual es que queramos que se ejecute un guión que haga ciertas cosas, ciertos ajustes. Este guión hay quien le llama arranque, hay quien le llama inicio, como sea. Yo me he acostumbrado a llamarlo con el mismo nombre del activador, así sé que no hay duda. Si hay un guión que se llama así, sé que es el que se va a activar con ese activador. Si venimos aquí a Archivo, Opciones de archivo, dentro de Activador de guiones, aquí lo tenemos. El activador On First Window Open va a ejecutar ese guión llamado On First Window Open. Y lo mismo vamos a hacer cuando salgamos de la solución. On Last Window Close es el activador que va a ejecutar este guión llamado On Last Window Close. Yo siempre tengo creados estos dos guiones, es más, supongo que vosotros tendréis alguna plantilla de desarrollo, algo que dupliquéis o del cual copiéis y peguéis elementos, pues estos dos guiones es más que conveniente que los tengáis creados. Siguiendo por el orden que tenemos aquí tengo un guión que es relativo simplemente al archivo de la revista, pero me interesa que veamos este de aquí que se llama revisión. Si estoy trabajando con un equipo de desarrollo, incluso aunque sea yo solo el desarrollador de la solución, me va a interesar anotar en algún lugar los cambios que yo he ido haciendo a este archivo.
Por eso voy a utilizar esta línea de aquí, esto que es un comentario. Como veis, he ido apuntando las distintas versiones que tiene este archivo. Aquí tenemos 1.0.0, que el 13 de abril de 2014, primera versión instalada en el iMac. 1.1, 1.2. De esta manera, cuando yo vea este archivo u cualquier otra persona, autodesarrollador, vea el archivo, va a poder saber rápidamente qué es lo que se ha hecho y cuándo se ha hecho. Esto ocupa muy poco espacio, no es problema, pero a mí me gusta tener siempre esta especie de pseudo guión. En realidad no es un guión, en realidad se trata de un sitio donde he anotado cosas, ¿no? Pero viene bastante bien. Aquí tendríamos pues los guiones de la parte superior. Creo que es muy importante llamar a los guiones de una manera concreta. Y lo voy a adelantar ahora porque así después ya lo vamos a ir comprobando en los distintos guiones sobre los que vamos a trabajar. A mí me gusta especialmente llamar a los guiones como si fueran funciones. De hecho, aquí debajo tenéis unos guiones llamados generales, los cuales tienen un paréntesis al final. Navegar a la presentación, paréntesis, paréntesis, y dentro ponemos nombre. Vaciar y consignar campo, paréntesis, campo, paréntesis. Esto lo hago porque de esa manera, cuando yo estoy viendo el guión, sé que ese guión está esperando uno o varios parámetros. Después, cuando llegue a revisar el guión, vamos a abrir un momento, que luego volveremos a él. Aquí veo que guardo en una variable el parámetro que recibo y luego la voy a utilizar. Es una forma de poder comprobar si este guión de aquí arriba tiene el parámetro definido o no. Al ver esos paréntesis, yo ya sé que va a esperar un parámetro. Vamos a cerrar aquí un momento porque quiero enseñaros aquí en esta presentación, esquema, esta de aquí, cuál sería para mí la manera correcta de organizar un guión, empezando obviamente por el título, que es lo que acabamos de comentar. Para mí un guión empieza llamándose de una manera adecuada. Y ese título interesa que sea la acción concreta que va a realizar el guión. En estos casos a mí me gusta utilizar los infinitivos. Borrar registro, ir a la presentación. Y además utilizando verbos de acción, que hagan cosas. Intentando ser lo más claro posible. No utilicemos abreviaturas, no seamos críticos. Int, j, cli. No. Esto nos va a complicar después el trabajo con un equipo porque esa gente tendrá que saber a qué me estaba refiriendo yo cuando utilicé esas abreviaturas. Así que si un guión lo que hace es eliminar un registro, pues el nombre del guión va a ser eliminar registro. Ya está, sin darle más vueltas. Aquí, como os comentaba, le vamos a poner esos parámetros. Después, si pensáis que vuestro guión se va a ejecutar desde JavaScript o desde algún otro entorno, pues evitaremos ponerle acentos. Por si acaso, vamos a quitar esos caracteres raros. Ya tenemos claro nuestro título. A continuación, yo siempre le pongo una cabecera. Esa cabecera no es otra cosa que comentarios, uno debajo del otro, que me indican cuál es el propósito de ese guión. Vamos a abrir uno y así lo vemos. Tenemos aquí, dentro de esta carpeta que he llamado Developer, uno que se llama plantilla. Aquí lo tenemos. Y veis que en la parte de arriba tengo un comentario que dice propósito. Aquí voy a anotar para qué sirve el guión. A mí me resulta mucho más cómodo cuando llego a un guión ver en la parte superior qué es lo que va a hacer, como una pequeña introducción, que directamente encontrarme con un ir a la presentación, establecer campo, no sé lo que hace. Esta especie de spoiler de lo que va a pasar después es más que útil. Parámetros. ¿Qué parámetros espera recibir el guión? Aunque si ya los he puesto entre paréntesis en el nombre, pues ya me están dando una pista. Llamado desde. Muy interesante también porque yo ya sé si se va a ejecutar desde un botón, si se va a ejecutar como activador de guión, si viene de otro lugar. Eso lo voy a poner aquí, llamado desde un botón add presentación, es decir, un botón que está en esta presentación. De esta manera, si en un momento dado veo un guión que no sé de dónde viene, voy a poder localizarlo desde aquí. Pensad
que la mayor parte de los fallos que los desarrolladores hacemos en los guiones vienen por errores de contexto, por ejecutar guiones desde el sitio inadecuado o por no ir a la presentación antes de ejecutar un guión. Así que nos va a venir muy bien esta línea de aquí que nos va a indicar desde dónde se está ejecutando. ¿Quién ha hecho el guión? Y aquí le vamos a poner algunas notas de ese guión cuando se ha hecho. Yo suelo poner siempre la fecha de, por ejemplo, creación. Tengo además un atajo en el teclado utilizando la aplicación Typinator, que creo que ya lo he comentado aquí en la revista alguna vez. Poniendo ZDD, pues me pone la fecha de hoy. Y así, a partir de aquí, puedo poner creación, modificación, lo que sea. Es muy rápido y de esa manera se queda guardado siempre los cambios o la historia que tiene este guión. También podéis utilizar emojis si os viene bien, si os apetece, pues desde aquí podéis añadir, copiar, pegar y queda muy visual. Si utilizáis el plugin MBS de Christian Smith, podéis también de manera muy fácil hacer zoom. Aquí veis, pulsamos más, pulsamos menos, para que si tenéis que explicar el guión a alguien, pues es mucho más cómodo porque se ve más grande. Y por otro lado, tenéis este botón copiar texto del script que me va a copiar el texto en el portapapeles, pues si se lo tenéis que enviar a alguien en un email para que vea un poco cómo está montado, pues podéis pegar ese texto, aunque luego él no lo va a poder copiar y pegar de nuevo en FileMaker, pero es una manera de no tener que estar escribiéndolo. Ya digo que para poder utilizar estas herramientas necesitáis el plugin MBS. Esta sería la plantilla que podéis copiar y pegar para de esa manera no tener que partir de cero a la hora de hacer vuestro nuevo guión. Una vez tenemos la cabecera, vamos a hacer validaciones. Estas validaciones sirven para evitar que el guión avance en el caso de que no necesitemos que avance porque falle algo de lo que yo estoy esperando. Pueden ser varias cosas. Por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos un guión en el servidor, es posible que no queramos que se ejecute el guión on first window open. Recordad que cuando ejecutamos un guión en el servidor no sabe en qué contexto se encuentra, tampoco sabe el conjunto de registros encontrados. Para eso, podemos utilizar una función personalizada que tenemos aquí, gestionar funciones personalizadas, llamada isServer. Esta función, que es muy sencilla, lo único que hace es comprobar si se está ejecutando el guión en el servidor. Así, cuando se está ejecutando en el servidor, me va a devolver un 1 y en ese caso hará unas cosas o hará otras. Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, aquí al principio de mi onFirstWindowOpen podemos poner simplemente if isServer, ponemos la función personalizada, hacemos así, salir del guión. No quiero que se ejecute este guión onFirstWindowOpen si el archivo se está abriendo con una tarea de servidor. Una manera muy rápida de liberar tareas innecesarias cuando se está trabajando con un guión ejecutado desde el servidor. Otra validación que podemos hacer es ver si realmente los campos que estoy esperando están llenos. Por ejemplo, si voy a hacer una búsqueda que capturo primero en un campo global, puedo ver si el campo donde el usuario se supone que ha metido el dato está lleno. Pues eso lo voy a validar siempre al principio del guión. Otra validación interesante es poder desactivar los triggers, los activadores de guión, según me interese o no me interese. Aquí tenemos algún guión, por ejemplo, aquí en contactos, tenemos un guión al que yo he llamado onObjectExit validar teléfono. Fijaos como cuando es un guión que yo voy a utilizar a través de un activador, me gusta siempre ponerle delante el nombre del activador, onObjectExit. Es mucho más rápido encontrar este tipo de activadores cuando yo los busque, porque si pongo aquí onObject ya me van a salir todos. Y además, simplemente leyendo el nombre del guión, ya me están dando una pista de cómo se van a ejecutar. onObjectExit validar teléfono.
Este guión lo único que hace es, en la presentación de contactos, si al salir del campo teléfono ve que la longitud de dicho campo es distinto a 9, pues me muestra un cuadro de diálogo que me avisa que debo modificar ese teléfono. Es posible que a veces no me interese que se ejecute este activador, pues en lugar de tener que desactivarlo a mano, yo puedo hacer que los activadores se ejecuten solamente cuando una determinada variable tenga un valor concreto. Aquí yo tengo definida una variable global llamada triggersActive que por defecto va a tener un valor de 1. Esto lo voy a definir aquí en mi guión onFirstWindowOpen, aquí abajo, establecer variable triggersActive valor 1. De esta forma, los activadores por defecto siempre se van a ejecutar. Pero si yo quisiera que durante una fase del desarrollo por algún motivo no se ejecutaran, pues simplemente me abro el visor de datos, vengo aquí y donde pone un 1, pongo un 0 y de esa manera todos los activadores van a dejar de funcionar y voy a poder ver cómo se va moviendo la aplicación sin necesidad de tener que desactivarlos de una manera que quizá me lleve un poco más de tiempo. Una vez tenemos hechas todas estas validaciones, vamos a definir variables. Si vamos a trabajar con datos que están en campos, es mucho más cómodo definir esas variables en la parte superior y a partir de ahí, abajo, vamos a hacer una serie de operaciones ya con esas variables. Digamos que dejamos para la parte de abajo la lógica y para la parte de arriba definimos esas variables. De esta manera, si después tenemos que hacer algún cambio en el guión o en los campos que intervienen en ese guión, lo que haremos será definir esas variables con los otros campos, pero no tendremos en ningún caso que meternos en la parte de la lógica, en la parte de los cálculos, que siempre es más complejo de cambiar. Por último, a nuestro guión le vamos a dar una salida que muchas veces va a hacer que se pase un dato a otro guión, por eso pongo aquí salida, que va a ser salir del guión y le podemos pasar, como digo, un parámetro. Esta sería, digamos, la estructura que yo pondría en todos mis guiones: título, cabecera, validaciones, definir variables, operaciones y salida. Volvamos ahora a nuestro espacio de trabajo de guiones, aquí, y sigamos viendo las distintas zonas que me he creado yo aquí para poder trabajar cómodamente. Aquí tenemos un separador que lo hemos creado pulsando este botón. Y esto lo he hecho porque hay veces que estamos trabajando con un guión en un momento dado y no queremos meterlo todavía dentro de estas carpetas, porque voy a estar con él mucho rato, entrando, saliendo, modificando. En ese caso, es conveniente que ese guión lo tenga, digamos, más bien cerca. Pues cuando empecemos a trabajar con el guión, me lo coloco aquí, pongo los pasos, hago las pruebas, ejecuto con el depurador y cuando ya lo tengo terminado, entonces lo llevo a su ubicación definitiva, que será por aquí abajo. ¿Qué otras carpetas tengo por aquí abajo? Bien, pues tenemos primero una carpeta de developer. Aquí podemos dejarnos creado un guión llamado pruebas, el cual voy a utilizar para hacer pruebas de desarrollo. Puedo incluso marcar esta casilla de aquí para poder ejecutarlo cómodamente desde el menú. Si marcamos este botón de aquí, hacemos que aparezcan esas casillas, que no quiere decir otra cosa más que los guiones se van a poder ejecutar, si estamos aquí, estamos en modo visualizar, desde aquí, pulsando comando 2 en este caso, porque tengo este otro activado, voy a poder ejecutar ese guión. Ya digo que después conviene desactivarlo para que ningún usuario pueda acceder desde ahí. Pero dejándolo así, pues podemos fácilmente ejecutar ese guión con las pruebas. Aquí teníamos, como digo, la plantilla, pero bueno, en esencia, esta carpeta developer nos va a ayudar a nosotros como desarrolladores a tener ahí nuestras cosas y que nadie nos las toque. Aquí os he dejado anotado un comentario para que sepáis cómo podemos expandir o contraer todas las carpetas a la vez. Es decir, podemos utilizar con las carpetas seleccionadas, eso sí, opción flecha derecha o flecha izquierda. Por ejemplo, hacemos un comando A y hacemos opción flecha izquierda para cerrar, flecha derecha para expandir y verlas todos los guiones uno debajo del otro. Un poco más abajo tenemos
nuestra carpeta Generales. Esta carpeta Generales es donde yo voy a poner los guiones que sean libres de contexto, que se puedan ejecutar desde cualquier lugar. Estos son obviamente los guiones más interesantes. Vamos a ver algunos ejemplos. Vámonos aquí a esta presentación de inicio. Y aquí tenemos un botón que nos lleva a contactos. Desde aquí vamos a ejecutar este guión que se llama borrar registro con confirmación. Es este botón de la papelera el que cuando yo lo pulso me dice borrar contacto y me pide una confirmación. Este guión lo voy a poder poner en cualquier lugar porque lo que voy a hacer es pasarle cuál va a ser ese mensaje que quiero que salga en pantalla cuando el usuario pulse el botón. Borrar registro con confirmación, lo que vamos a hacer es capturar errores, permitimos cancelación del usuario inactivo y muestro un cuadro de diálogo personalizado con el parámetro de guión. De hecho, aquí lo correcto sería que, vamos a hacerlo desde aquí, cambiarle el nombre y decirle mensaje. De esta manera yo ya sé que la información que le pase en el parámetro es el mensaje que se va a mostrar cuando el usuario pulse la papelera. Otro guión que también podemos descontextualizar es el de navegar a la presentación nombre. Si yo le paso en un parámetro de guión, vámonos aquí a la presentación de inicio, estos dos botones están utilizando el mismo guión, navegar a la presentación, y le paso aquí el nombre de la presentación a la cual voy a ir, tanto en ese botón como este otro de aquí. En este caso estoy pasando como un literal el nombre de la presentación, quizás sería más conveniente pasarlo como una variable global para poder tener un control más exhaustivo y no tener que venir aquí si en un momento dado de cambiar el nombre de la presentación. Pero bueno, como idea creo que entendéis que le estoy pasando un parámetro a este guión y que independientemente del contexto me va a funcionar. Por último tenemos aquí otro claro ejemplo de guión libre de contexto llamado vaciar y consignar campo. Este guión lo he puesto aquí en esta presentación de contactos. Aquí tenemos una presentación muy sencilla con el nombre, teléfono y aquí le vamos a poner un nivel a la persona. En el momento en el que yo le pongo un nivel, aparece aquí un botón. Este botón es el que va a ejecutar mi guión vaciar y consignar campo. Y le va a pasar un parámetro de guión con el campo que yo quiero borrar. ¿Por qué utilizo este guión? Muchas veces interesa poner botones en las presentaciones que vacíen los campos. Especialmente si estamos trabajando con menús emergentes, porque me ha pasado con algunos usuarios que cuando llegan a presentaciones con menús emergentes como este, no saben borrar el dato que tiene. Aunque es tan sencillo como teniendo seleccionado el campo, pulsar la tecla de retroceso y se borra el valor. Pero hay gente que no lo sabe, perfectamente lícito, pues vamos a ponerle aquí este botón que me vacíe el campo. Como yo no quiero utilizar un guión distinto para cada vez que ponga ese botón en una presentación, vamos a aplicarle un parámetro de guión aquí que pase el nombre canónico del campo al guión. A través de la función getFieldName le digo que el campo que quiero vaciar es este. Entonces, este guión, vamos a ponerlo aquí en pantalla, vaciar y consignar campo, lo que hace es guardarse en una variable el nombre del campo y establece campo por nombre con nada. Es decir, está vaciando el campo y después está consignando. Obviamente, como si el campo no tiene ningún dato, no me interesa que aparezca ese botón, pues le ponemos una simple ocultación aquí en la parte derecha para que si está vacío el campo contacto nivel, este botón no se muestre. Veis pues que es muy interesante trabajar con estos guiones libres de contexto y los vamos a poner siempre en esta carpeta llamada Generales. ¿Qué hacemos con el resto de guiones? Pues lo más cómodo es ponerlos en la carpeta que tiene el nombre de la presentación en la que estoy. Si yo estoy en contactos y tengo un guión que crea un nuevo contacto, pues lo que voy a hacer es ponerlo en esta carpeta.
Os sugiero obviamente que los pongáis también por orden alfabético porque va a ser mucho más fácil encontrarlos en el caso de que tenga muchos. Aquí tenemos otro guión que se dispara con un activador de guiones y aquí tenemos dos guiones que tienen unos nombres también muy interesantes. Hay veces que yo desde un guión voy a ejecutar otro guión. En el caso de que lo haga, conviene que ese subguión yo sepa que realmente se trata de un subguión. Por eso este de aquí, como veis, le he llamado yo subscript configurar contacto. Cuando yo creo un nuevo contacto, voy a ejecutar un guión llamado subscript configurar contacto. Y como se trata de un subscript, le he puesto este nombre. De esa manera yo ya sé que este subscript de aquí viene de otro sitio. Entonces, el llamado desde, voy a decir que viene de un script que se llama nuevo contacto. Lo mismo vamos a hacer cuando yo ejecute un guión en el servidor, lo que se conoce como Perform Script on Server, PSOS. Si ejecuto un guión en el servidor, este de aquí, lo mismo, voy a decirle que viene de otro lugar. Poniendo aquí ese PSOS, ya sé yo de un vistazo de dónde está viniendo. Veis pues que llamando a los guiones de una manera determinada, simplemente echando un vistazo rápido por aquí, ya voy a poder tener información sobre esos guiones, dónde están, de dónde vienen y qué es lo que hacen. Así pues, vamos a ir creando carpetas aquí debajo para poder meter los guiones y saber desde qué presentación se están ejecutando. Aquí he creado también otra carpeta llamada módulos. Si trabajáis, por ejemplo, con módulos que os habéis descargado desde FileMaker, desde Modular FileMaker o Modular FileMaker, bueno, os dejo aquí el enlace. Es buena idea meterlos todos dentro de esta carpeta. Si tenéis guiones que vienen de un add-on, de un complemento que habéis arrastrado a vuestra presentación, conviene también que lo metáis aquí. De esta forma ya sabéis que todos estos guiones vienen de origen externo. Nos quedaría aquí por añadir otra carpeta, vamos a ponerla ahora, que no, guiones no, vamos a poner aquí esta carpeta. Vale. Esta carpeta yo le llamaría deprecados. Los guiones deprecados son aquellos que yo sospecho que ya no los voy a necesitar, pero que me da un poco de miedo borrarlos por si acaso ya no, todavía se están utilizando en algún sitio. Entonces, vamos a ponernos aquí este guión llamado hacer algo y en el caso de que yo piense que ya no lo voy a necesitar, le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar deprecado. Hacemos así y voy a meterlo dentro de esta carpeta deprecados. Estos guiones deprecados puedo también ponerles un paso de guión aquí que sea mostrar cuadro de diálogo, que saque un aviso y que diga este guión está a punto de ser borrado. O que envíe un email al desarrollador para avisarle de que un guión que se iba a borrar todavía se está usando en un determinado proceso. Con lo cual es muy conveniente para antes de borrar un guión que puede tener todavía vida, que sepamos que no debemos hacerlo. Pues eso lo vamos a meter aquí dentro de nuestra carpeta de deprecados. Y para terminar os dejo con algunos consejos o algunos trucos. El primero es que cuando estéis trabajando con los comentarios, tampoco conviene venirse muy arriba y empezar a llenar el guión de asteriscos, símbolos de igual, espacios en blanco. Es también comentar los guiones. Debemos comentar siempre los guiones. Pero si dedicamos las primeras 40 líneas a poner comentarios, pues ya vamos a tener que irnos para abajo y quizá demasiado para abajo. Entonces, con una cabecera sencilla, pues yo creo que ya tenemos bastantes. Otra cosa interesante es que evitéis el uso de muchos ifs. La gente, sobre todo que está empezando con FileMaker, pone un if aquí, después pone aquí otro if, después pone otro if y así hasta 6, 7 ifs. Si estáis poniendo demasiados if, pensad que igual es mejor enfocarlo de otra manera. No podemos dar desde aquí una solución mágica que se puede hacer para evitar todos esos ifs, pero bueno, pensad que otra manera debe ser posible porque muchos ifs no suelen ser convenientes.
Otra cuestión importante es que si estáis trabajando con un guión que está trabajando contra esta presentación de contactos, cuando nosotros estamos en el guión y hacemos, por ejemplo, ponemos un paso, establecer campo, cuando hacemos un clic aquí para seleccionar el campo de destino, los campos que nos va a ofrecer son los de la tabla de contactos porque estoy en una presentación que depende de ese contexto contactos. Sin embargo, si tengo debajo, de fondo, por ejemplo, esta de aquí, mi tabla de empresas, que tiene otros campos, cuando hago un establecer campo, aquí lo vemos, me está mostrando por defecto los campos de la tabla de empresa. O sea, que si queréis desde aquí trabajar con campos de la tabla de contactos, tendréis que pulsar, veniros a la tabla de contactos, seleccionarlo y cambiarlo. Que no pasa nada, son 2 clics más, pero mucho más cómodo que os pongáis en el contexto en el cual vais a trabajar cuando estéis utilizando vuestros guiones. Esta sería mi propuesta de organización del espacio de trabajo de guiones. Podéis utilizar la que queráis, pero lo importante es que esté ordenado. Cuando uno llega a una solución que ha hecho otro desarrollador y se encuentra con 300 guiones, todos desordenados, sin carpetas, con unos nombres aleatorios y quizá un poco crípticos, con nuevo contacto copia de copia 2, nuevo contacto copia definitivo OK, es desde luego mucho más complicado y vais a perder mucho más tiempo en el desarrollo. Así que utilizad el criterio que penséis conveniente, pero que sea siempre el mismo para que en todos vuestros desarrollos os resulte fácil llegar y rápidamente solucionar cualquier dificultad que hagáis. Confío pues en que este vídeo os haya resultado útil. Recordad que en FileMakerMagazine.es tenéis más videotutoriales sobre la plataforma FileMaker y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo tutorial y te damos las gracias por tu tiempo y tu interés. Si todavía no eres suscriptor, entra en FileMakerMagazine.es para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.